Listo, chicos, anótense presentes, por favor. ¿Cómo les ha ido con la lectura que les dejé? Ya vi que muchos han estado subiendo las comprobaciones, pero nada más es para preguntarles cómo van con eso. Bien. Ah, bueno. Ahí, cualquier cosa que ocupen aquí me dicen. Este miércoles les voy a dejar entonces la siguiente tarea, práctica, digamos, que va a ser acerca del tema de torques y centros de masa que hemos estado estudiando en clase. Este, ya hemos hecho bastantes ejercicios. Bueno, sí es cierto, la vez pasada habíamos quedado en un problema, ¿verdad? Que no hemos terminado de hacer. Déjenme ver si lo encuentro. Era de una barra. Sí, vamos a terminarlo entonces. El problema tenía una barra que estaba en dirección diagonal, así. La barra sostenía una cuerda. Pero hay que asumir que son dos cuerdas diferentes. Aquí se formaba un ángulo de 30 grados. Y nos dicen que la viga y el bloque tienen una masa de 1 kilogramo. Calcule la tensión sobre la cuerda. Ok. Sí, para este problema, vamos a suponer que es un solo cable. Mentira, es un solo objeto, es un solo cable. Entonces, el cable pasa a través de la esquina de la viga, así, ¿verdad? De manera que solo es una tensión. Entonces, nosotros queremos, este, no, mentira, son dos cables, son dos cables, son dos cables. Vamos a sacar la tensión en cada cable. Pues para sacar la tensión en cada cable, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre del bloque. Ese diagrama es muy sencillo, porque lo que incluye es un eje Y y un eje X. El bloque experimenta su peso hacia abajo y experimenta la tensión hacia arriba. A esta tensión llamémosla la tensión T1. A la tensión de esta cuerda, luego la llamaremos la tensión T2, es otra cuerda diferente. Entonces, simplemente, para este caso,
nosotros vamos a aplicar aquí la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Verdad? En este caso sería algo trivial porque hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa del bloque por la aceleración en el eje Y, pero si todo el problema está en equilibrio, entonces la aceleración tiene que ser igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas se convierte en tensión 1 menos el peso es igual a 0 y por lo tanto la tensión 1 es igual al peso. O sea, es igual a 1 kilogramo por 9,8 metros entre segundo al cuadrado y eso da 9,8 newtons. Ahora, lo interesante es lo que ocurre con la barra, ¿verdad? Entonces, para hacer el problema de la barra, vamos a hacer una copia de la barra. La barra está aquí, entonces la voy a trasladar para acá. Y vamos a hacer un sistema de ejes. Voy a poner un eje Y, un eje X. Y vamos a identificar las fuerzas. Algo muy importante es que en este problema no me dicen cuánto mide la barra de largo. Lo que uno puede hacer es simplemente asumir que el peso de la barra se concentra en el centro de la barra. Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas que están actuando? Bueno, por un lado, tenemos la tensión T1 que apunta verticalmente hacia abajo. La tensión T1 aparece debido al contacto de la barra con la cuerda vertical. Y ya T1 sabemos que es igual a 9,8 newtons. La barra también está tocando la cuerda de arriba. Y la cuerda de arriba genera una tensión que apunta hacia la izquierda. Una tensión T2 y T2 con un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Verdad? T2 porque es la tensión que apunta hacia la izquierda de esta forma. Tenemos también el propio peso de la barra que apunta verticalmente hacia abajo. El peso de la barra es mg. Y tenemos, bueno, mg está aquí, ¿verdad? Y tenemos también, de la tensión T1, tenemos también las componentes de la normal. Hay una normal NY y una normal NX. NY, NX, NY, NX. Así que en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas que están actuando sobre la barra. De esas 5 fuerzas, hay 3 que no conocemos, que es la normal NY, la normal NX y la tensión T2. Si la barra mide un largo L, no sabemos exactamente cuánto vale L, pero vamos a decir que mide un largo L algebraico. Entonces, en este diagrama, nosotros partimos a la barra en 2 mitades. Entonces, cada una de estas mitades mide L medios, ¿verdad? L medios y L medios. Entonces, para encontrar los valores de las fuerzas que no conocemos, vamos a aplicar las condiciones de equilibrio, que es hacer sumatoria de fuerzas e igualar a 0, y hacer también sumatoria de torques e igualar a 0. Cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en X e igualamos a la masa de la barra por la aceleración en X, que es igual a 0, ¿verdad? Entonces tenemos las siguientes fuerzas. En el eje X tenemos la normal NX que apunta hacia la derecha y la tensión T2 que apunta hacia la izquierda. Entonces, NX menos T2 es igual a 0. Otra forma de decirlo es que NX es igual a T2.
Sin embargo, ¿verdad? El problema aquí es que tanto NX como T2 son cantidades que no conocemos. Entonces, esta ecuación por sí sola no nos permite calcular los valores. Sin embargo, es una ecuación que después nos puede ayudar a resolver un sistema de ecuaciones para encontrar las variables que nos faltan. Después, cuando hacemos sumatoria de fuerzas en Y, e igualamos a la masa por la aceleración en Y, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a 0 también. Y las fuerzas en Y son la normal en Y, que apunta hacia arriba, menos el peso de la barra, menos la tensión de 1. En esta ecuación, afortunadamente, nosotros ya conocemos el valor de todas las cantidades menos el valor de la tensión, menos el valor de NY. Así que podemos decir que NY es igual a mg más T1. Es igual a 1 kilogramo por 9,8 más 9,8 newtons. Y por lo tanto, podemos decir que la normal NY es igual a 9, es igual a 19,6 newtons. Entonces, esta ecuación nos ayudó a encontrar el valor de la normal NY que no conocemos. Voy a ponerle pausa un momento. Pues, lo que sigue ahora es exigir que la suma de torques sea igual a 0. Cuando yo planteo la condición de que la sumatoria de torques es igual a 0, yo debo entonces agarrar el dibujo, ¿verdad? Y escoger algún punto de referencia alrededor del cual voy a plantear los torques. Un punto de referencia, que en este caso es apropiado, sería, por ejemplo, tomar el punto de referencia como el punto donde está la bisagra. Justo aquí, ¿verdad? Aquí. De esa forma, las normales no ejercen torques porque las normales se están aplicando exactamente en el eje de rotación y tienen, por lo tanto, un brazo de palanca igual a 0. El torque o los torques aparecen debido al peso de la barra, debido a la tensión T1 y debido también a la tensión T2. Entonces vamos a decir que la sumatoria de torques es igual al torque de la tensión T1 más el torque de la tensión T2 más el torque de la tensión, más el torque del peso, ¿verdad? Tienen que sumar 0, los tres torques. Tenemos que encontrar alguna forma de representar esta sumatoria de torques. Vamos a ver. Voy a hacer un diagrama en la pizarra, en la pizarra siguiente para tener todas estas flechas representadas a mano. Vamos a ver, teníamos a la barra, teníamos al eje de rotación, ¿verdad? Aquí. Tenemos al peso, tenemos a la tensión T1 y a la tensión T2. Y sabemos que aquí se forma un ángulo de 30 grados y por lo tanto aquí se forma un ángulo de 60, ¿verdad? Aquí también 60 grados. Ahora, ¿cuáles son los correspondientes brazos de palanca? El brazo de palanca del peso sería y el brazo de palanca de la tensión T2
y de la tensión T1 sería este otro vector de acá, ¿verdad? Vamos a llamar a este el vector R1 y a este otro el vector R2. La magnitud de R1 era la mitad de la palanca, la mitad de la barra. Y la magnitud de R2 va a ser el largo de la barra, va a ser L. Entonces, primero, hagamos un diagrama para predecir de qué manera y de qué valor va a ser el signo del torque de la tensión T1. Voy a hacer un sistema de coordenadas, ¿verdad? X y Y. Y voy a copiar entonces la tensión T1. La voy a copiar. Me la voy a llevar para acá. Bueno, debería ser vertical, ¿verdad? Y voy a copiar el brazo de palanca. R2. Lo copio y me lo llevo para acá. Esto es T1 y esto que está aquí es el vector R2. Y me interesa calcular el ángulo zeta que se forma entre ellos. El ángulo zeta T1. ¿Qué valor tiene el ángulo zeta T1? Bueno, uno puede justificar, ¿verdad? Que zeta T1 va a ser igual a estos 90 grados de acá más este ángulo de acá y este ángulo de acá vale 30. Entonces, zeta T1 va a ser igual a 90 grados más 30. O sea, va a ser igual a 120 grados. Por lo tanto, el torque T1 va a ser igual a la magnitud de R1 por la tensión T1 por el seno de 120 grados. Perdón, por la magnitud de R2, quise decir. R2. La magnitud de R2 es L, ¿verdad? Por T1 por el seno de 120, inclusive podríamos calcular el seno de 120 aquí mismo. El seno de 120 es igual a la raíz cuadrada de 3 entre 2, ¿verdad? Ok, esa sería la magnitud del torque T1. Pero ahora queremos calcular en la dirección. O sea, queremos saber si el torque T1 es positivo o si es negativo. Para hacer eso, yo recuerdo que la fórmula general de un torque es el producto cruz de R cruz F, ¿verdad? Entonces, para saber si el signo es positivo o es negativo, tenemos que aplicar la regla de la mano derecha. Abrimos la mano derecha con el pulgar hacia afuera, ¿verdad? Así como estoy haciendo yo, estoy viendo en la cámara, y dirijo mi mano derecha hacia el vector R2. El vector R2 apunta hacia la derecha y hacia arriba, ¿verdad? Así. Y luego cierro mi mano derecha hacia la dirección de la tensión, que es para abajo. Entonces, cuando cierro la mano así, el pulgar queda viendo hacia adentro de la página, ¿verdad? Y cuando el pulgar queda viendo hacia adentro de la página, tenemos un producto cruz que es negativo. Por lo tanto, la dirección de la tensión T1 sería hacia menos el vector unitario K. Así que el torque T1 es menos L por T1 por la raíz cuadrada de 3 entre 2K. Ahora vamos a ver el torque de la tensión T2.
Entonces voy a hacer otro sistema de coordenadas aquí a la par. Tengo el eje X y el eje Y. Voy a copiar a la tensión T2. Está aquí. Me la voy a llevar para acá. Ahí, horizontal. Y el brazo de palanca sería este vector de acá. Me lo voy a llevar para acá. Ahí no pasa nada si sale un poco de la pizarra. Entonces, esto sería la tensión T2 y esta sería el brazo de palanca R2. ¿Qué ángulo se forma entre la tensión T2 y el brazo de palanca R2? Bueno, el ángulo lo reconocemos en el diagrama como este ángulo de acá, ¿verdad? Ahora, si este ángulo mide 30 grados, entonces el ángulo cita T2 tiene que ser igual, ¿verdad? A 180 menos 30. O sea, 150 grados. 150 grados. Entonces, el torque de la tensión T2, el torque de la tensión T2 es igual a la magnitud del brazo de palanca R2 por la tensión T2 por el seno de 150. Pongámosle ahí poder absoluto. Entonces esto es igual a L por T2 por el seno de 150. El seno de 150 es un medio. Entonces sería esto dividido entre 2. Y por último, vamos a asignarle la dirección al torque T2, ¿verdad? Pues para hacer eso, podemos usar la regla de la mano derecha. Abrimos la mano derecha con el pulgar hacia afuera, ¿verdad? Y dirigimos la dirección de los 4 dedos grandes hacia el brazo de palanca. El brazo de palanca está apuntando hacia el primer cuadrante, ¿verdad? Y cierro la mano derecha hacia la dirección de la tensión T2, o sea, la cierro hacia la izquierda. Pero para poder cerrar la mano hacia la izquierda, tengo que darle vuelta así, con la palma hacia arriba y cierro hacia la izquierda, ¿verdad? Cierro la mano así. Pues cuando hago este movimiento de la mano, el dedo pulgar apunta hacia afuera de la página. Eso quiere decir que el torque de la tensión T2 va a ser un torque positivo, ¿verdad? Así, positivo. Entonces apunta hacia la dirección de más K. Diríamos que el torque de la tensión T2 es más L T2 entre 2K. Y ahora falta el torque del peso. Para calcular el torque del peso, lo voy a hacer aquí abajito. Aquí me cae. Supongo. Vamos a hacer entonces un sistema de coordenadas. Me voy a copiar el peso. El peso apunta verticalmente hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a copiar el brazo de palanca R1. Así, ¿verdad? El ángulo que forma R1 con el peso también es de 120 grados, ¿verdad? De hecho, si ustedes se fijan, la geometría del torque del peso es muy parecida
a la geometría del torque de la tensión T1. Por lo tanto, el torque del peso va a tener una magnitud que es igual a la magnitud del brazo de palanca R1 por el peso por el seno de 120. Vean que la magnitud del brazo de palanca ahora es L medios porque el peso de la barra se concentra a la mitad de la barra, ¿verdad? En la mitad. Entonces, este torque va a ser igual a L medios por mg por el seno de 120, que es raíz de 3 entre 2. Y como la geometría es igual o es parecida a la del torque T1, podemos justificar también usando la regla de la mano derecha que este torque va a ser negativo. Entonces, el torque del peso va a ser igual a menos L mg por raíz de 3 entre 4 en K, ¿verdad? O sea, tiene una dirección negativa porque la regla de la mano derecha indica que apunta hacia adentro de la página. Entonces lo que queda es hacer la sumatoria de torques con las expresiones matemáticas que acabamos de encontrar. Entonces, la sumatoria de torques es igual al torque de la tensión T1 más el torque de la tensión T2 más el torque mg, y esto es igual a 0. El torque de la tensión T1 es menos L por T1 raíz de 3 entre 2 en K. El torque de T2 es L por T2 entre 2 en K, ¿verdad? Entonces sería más L T2 entre 2 en K. Y el torque del peso es este, ¿verdad? Es menos LMG raíz de 3 entre 4. Recordemos que hasta este punto sabemos que M es igual a 1 kilogramo. Esto es 0. Sabemos que la tensión T1 era la tensión de la cuerda vertical. T1 era igual a 9,8 newtons. La que no sabemos es la tensión T2. Y tampoco sabemos, incidentemente, el valor del largo de la barra. Pero no importa, porque si todo esto sumado da igual a 0, entonces yo podría factorizar las L's y cancelarlas, ¿verdad? Se van las L's. ¿Dónde queda que menos T1 por raíz de 3 entre 2 más T2 entre 2 menos mg raíz de 3 entre 4 es igual a 0? Y de ahí puedo despejar T2, ¿verdad? T2 tendría que ser igual a T1 por raíz de 3 más 2 veces mg por raíz de 3. Y por lo tanto, la tensión T2 es igual a 9,8 newtons raíz de 3 más 2 por 1 kilogramo por 9,8 newtons por 9,8 perdón, metros entre segundo al cuadrado por raíz de 3. Entonces T2 es igual a 50,9 newtons. $50,9 sería el valor de la tensión T2. Me haya equivocado con
con un 2, esto es entonces esto, ¿verdad? Si paso el 2 a multiplicar, yo tengo que T2 es igual a T1 por raíz de 3 más mg raíz de 3 entre 2. Gracias, más bien por avisarme, tiene toda la razón. Entonces T1, T2 es igual a 9,8 newtons por raíz de 3 más 1 kilogramo por 9,8 metros entre segundo al cuadrado por raíz de 3 entre 2, ¿verdad? Y eso es igual a 25,5 newtons. Y ahora sí tiene más sentido, ¿verdad? Gracias por avisar. Me preguntan también, ¿por qué cancelé las L's? Bueno, o sea, las cancelé porque lo puedo hacer, ¿verdad? O sea, las cancelé porque los tres términos dependen de L y además en el problema a mí no me dicen cuánto mide L. Yo no sé cuánto mide, o sea, no sé cuánto mide la barra. Pero yo sé que si los tres términos dependen de L, entonces yo puedo factorizar las L's y cancelarlas, ¿verdad? Porque es como que yo diga que aquí meto un paso que es factorizar las L's, me queda que L por menos T1 raíz de 3 entre 2 más T2 entre 2 menos mg raíz de 3 entre 4 es igual a 0, ¿verdad? Entonces yo puedo cancelar las L's porque yo sé que las L's no son iguales a 0. Lo que es igual a 0 es todo lo demás. Entonces de ahí fue donde llegué a este paso de acá, paso intermedio. Ok, ahora vamos a ver un tema que se llama el movimiento circular uniforme, conocido por sus siglas en español MCU, ¿verdad? MCU. Que es la descripción del movimiento que se mueve, de un objeto que se mueve en una trayectoria circular. Cuando un objeto se mueve en una trayectoria circular, resulta ser que es más conveniente representar las coordenadas de la partícula ya no utilizando un sistema de XY, sino utilizando otras coordenadas que son propias de la geometría circular. Entonces, vamos a imaginar que tenemos una partícula que se está moviendo en un círculo, ¿verdad? Un círculo. Ese círculo puede estar montado sobre un plano cartesiano, un plano XY. Y vamos a decir que la partícula que se está moviendo en círculos en este instante de tiempo se encuentra en este lugar. Aquí está la partícula. ¿Okay? Este es el sistema XY. XY. Vamos a decir que la trayectoria tiene un radio R. Esto podría ser, por ejemplo, el movimiento de un planeta alrededor del Sol, ¿verdad? Y si asumimos que la trayectoria que describe es lo suficientemente circular para tratarlo de esta manera. Y vamos a decir que la partícula se va a mover hacia esta dirección en este instante de tiempo. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grueso. Esta flecha de acá va a representar la dirección de la partícula en este instante. A esto lo voy a llamar entonces la velocidad tangencial. Voy a ponerlo aquí más claro. Vt se refiere a la velocidad o aceleración, realmente, o rapidez, perdón, o rapidez tangencial. La velocidad o la rapidez tangencial lo que indican es, ¿verdad? A qué rapidez está moviendo la partícula que está en movimiento circular. ¿Por qué se llama tangencial? ¿Qué quiere decir que sea tangencial? Se llama tangencial
Porque el vector de velocidad en todo momento forma un ángulo de 90 grados con la línea del radio, o sea, con la línea que lo conecta con el centro de la trayectoria. En otro instante de tiempo posterior, la partícula se va a encontrar en este lugar, aquí, digamos, y entonces el vector de velocidad tal vez no cambia su magnitud, pero sí cambia su dirección, porque ahora la velocidad apunta hacia esta dirección de acá. ¿Ven? Entonces, esta sería la nueva velocidad tangencial. Y cuando la partícula se encuentre en este lugar, ¿verdad? Por aquí, entonces va a escribir otro vector de velocidad que va a ir hacia esta dirección. Entonces, no importa en qué lugar de la trayectoria se encuentre la partícula, el vector de velocidad siempre va a formar un ángulo de 90 grados con el radio. Y por esa razón es que lo llamamos tangencial, ¿verdad? Porque tangencial quiere decir que forma 90 grados con el radio. O que es un vector de velocidad que toca, digamos, la pared del círculo, o toca la superficie del círculo en ese punto. Eso quiere decir tangencial, ¿ok? Ahora, para indicar la posición de la partícula, no es necesario utilizar las componentes X y Y. O sea, sí se puede hacer, pero tal vez no es lo más cómodo. Lo más cómodo es utilizar la posición angular, zeta. Entonces, zeta va a ser la posición angular de la partícula. Si ustedes conocen el radio de la trayectoria y conocen la posición angular, entonces saben en dónde se encuentra la partícula. La posición angular, como el nombre lo sugiere, es el ángulo que forma el vector de posición con respecto a un eje conocido. Por ejemplo, con respecto al eje X, ¿verdad? Si ustedes dicen que la partícula se encuentra a 30 grados sobre el eje X, entonces ustedes ya saben dónde está la partícula. Basta con dibujar el círculo, ¿verdad? Y trazar un ángulo de 30 grados con respecto al eje X. El ángulo, como sabemos, se puede medir en grados. Eso es lo que se suele hacer normalmente, ¿verdad? Nosotros normalmente medimos grados, usamos grados para medir ángulos. Pero para este tema vamos a utilizar una forma más natural de medir ángulos, que es usando el radián. Entonces, la posición angular se va a medir en radianes. Los radianes, quizás ustedes posiblemente ya los conozcan de matemáticas. Aún así, vamos a hacer un resumen de sus propiedades. Un radián es una medida de ángulos que se define de manera tal que en un círculo caben exactamente 2 pi radianes. En un círculo completo caben 2 pi radianes. Entonces, esa información nos ayuda a realizar algún cambio de unidades cuando sea necesario. Por ejemplo, sabemos que 2 pi radianes tiene que ser igual a 360 grados, ¿verdad? Porque en un círculo completo caben 360 grados y por definición caben también 2 pi radianes. Entonces, ¿qué es un radián? Un radián es 360 grados divididos entre 2 pi. Un radián es aproximadamente igual a 57.3 grados. Y digo aproximadamente porque para calcular ese número tengo que dividir entre pi, y como ustedes saben, el número pi es irracional y por lo tanto va a tener una cantidad infinita de decimales que no son periódicos. Ok. Tal vez para nosotros
nos resulta más natural medir el ángulo en grados. Al fin y al cabo, el grado se define de manera tal que en un círculo caben 360 grados. Y el número 360 tiene propiedades que lo hacen muy ventajoso, ¿verdad? El número 360 se puede dividir entre 2, entre 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 30, se divide entre, bueno, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 72, 90, 120, 180 y 360. O sea, es un número que tiene una gran cantidad de submúltiplos. En cambio, puede parecer extraño dividir un círculo en 2pi radianes, porque el número 2pi, como sabemos, al fin y al cabo es un número irracional. Entonces, es muy extraño dividir algo entre un número irracional de partes. Pero el sistema de radianes tiene también sus ventajas. Utilizar radianes es conveniente cuando nosotros queremos medir un segmento circular. ¿Qué es un segmento circular? Un segmento circular es lo que mide un pedacito de la circunferencia. Digamos que este segmento circular es igual a S, mide S. Entonces, ¿exactamente cuánto es S? S es igual al radio de la trayectoria, pero multiplicado por zeta, pero cuando zeta está en radianes. Si está en grados, no funciona. Entonces, S sería el segmento circular. Entonces, ese se calcula multiplicando el radio por el ángulo que describe. ¿Cómo se calcula, por ejemplo, la circunferencia? Para calcular una circunferencia entera, tomamos zeta como 2pi radianes. Y entonces S será igual al radio por zeta, será igual a 2pi por R. Y esta es la fórmula que ustedes posiblemente conocen, ¿verdad?, para calcular la circunferencia. Entonces, la fórmula de la circunferencia es un caso específico donde tomamos un ángulo de 2pi, ¿verdad? 2pi radianes. ¿Cómo se hacen conversiones de unidades entre ángulos? Para hacer una conversión de unidades utilizamos este factor de conversión. Este factor de conversión. Por ejemplo, voy a pasar de página. Digamos que yo les pregunto, pero les pido, convierta 30, 45 y 60 grados a radianes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es muy fácil en realidad. Para convertir esto a radianes, lo que hacemos es que multiplicamos 30 grados por el factor de conversión. O sea, multiplicamos 30 grados por 2pi radianes entre 360 grados. Inclusive, vean que los grados se cancelan entre sí y esto nos queda que es igual a pi sextos de radian.
Cuando nosotros vamos a representar un ángulo medido en radianes, lo que se acostumbra a hacer para no perder precisión es dejar el valor en términos de pi, si se puede, ¿verdad? Entonces, en este caso es preferible dejar esto como pi sextos que calcular cuánto es con decimales. Pi sextos, efectivamente, es aproximadamente igual a 0,524 radianes. Pero por una forma de precisión es preferible dejar la respuesta en términos de pi. De la misma forma, ¿cuántos son 45 grados? 45 grados lo multiplico por 2 pi radianes y divido entre 360 grados y esto es igual a pi cuartos, ¿verdad? Pi cuartos de radian. Y 60 grados lo multiplico por 2 pi radianes y divido entre 360 grados y eso es igual a pi tercios de radian. Es preferible entonces dejar el ángulo en términos de pi para no perder precisión. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que la posición de la partícula se puede representar muy fácilmente con el ángulo, o sea, con la posición angular, aparece de manera natural el concepto de rapidez angular o velocidad angular. Voy a poner velocidad o rapidez angular. Si yo tengo, entonces, una partícula en movimiento circular, ¿verdad? Así, tengo el sistema de coordenadas, tengo el círculo, hagámoslo a escala. Y vamos a suponer que la partícula se encontraba inicialmente en este lugar y un tiempo después se encontró acá. Entonces, yo tengo una posición angular inicial y una posición angular final. Esto sería el zeta inicial y este otro sería el zeta final. ¿Ok? Y digamos que para hacer este movimiento a la partícula le demoró un tiempo delta t. Entonces, se define a la rapidez angular con la letra griega omega. La letra griega omega se parece mucho a una W, pero no es una W. Cuando yo me refiera a la rapidez angular, voy a utilizar la palabra omega, ¿verdad? Omega es esta letra. Y omega se define como zeta final menos zeta inicial entre el tiempo que le toma a la partícula hacer ese cambio de posición angular. Otra forma de decir esto es que omega es igual a delta zeta entre delta t. Entonces, es rapidez angular porque lo que mide es qué tan rápido cambia la posición angular. Sin embargo, la rapidez angular no es exactamente lo mismo que la rapidez normal, ¿verdad? Porque la rapidez normal se mide en metros entre segundos, mientras que la rapidez angular se mide en radianes entre segundo, ¿ok? Porque lo que mide la rapidez angular precisamente es cuántos radianes avanzó por unidad de tiempo, ¿verdad? Eso quiere decir la rapidez angular, o sea, cuántos radianes avancé por unidad de tiempo. Por ejemplo, vamos a un ejemplo bastante fácil, digamos. Ejemplo, a una partícula le toma
3 segundos, avanzar 90 grados. 90 grados. Determine la rapidez angular de esa partícula. Entonces, para este caso, nosotros tenemos que el tiempo delta t es igual a 3 segundos. Y el desplazamiento angular sería 90 grados. Pero para que este cálculo esté bien hecho, tenemos que convertir esto antes a radianes. Entonces multiplicamos por 2 pi radianes entre 360 grados y esto es igual a pi cuartos de radian. Por lo tanto, la rapidez angular es delta z entre delta t es pi cuartos de radian entre 3 segundos y eso es igual a pi doceavos de radian en 3 segundos, por lo que es aproximadamente igual a 0.262 radianes en 3 segundos. ¿Okay? Entonces, la rapidez angular mide qué tan rápido la partícula puede avanzar en ángulos, ¿verdad? No en posición en metros, sino en posición en ángulos. Una corrección, aquí estos pi medios, ¿verdad? Gracias. Entonces esto es pi medios entre 3, es pi sextos, pi entre 6, vamos de pi sextos, y esto es aproximadamente 0. Sí, pues esto estaba mal. Esto es 0.524 radianes entre segundos.